grabar. Y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que con mucho cariño estamos ofreciendo Roberto y yo. Ya nos vamos a presentar y contándoles que también esta es parte de nuestro proceso de formación como consultores de sociocracia. Estamos finalizando la Academia de Sociocracia que dura un año. De hecho, ya nos certificamos con la parte académica, pero nos falta una parte que también es el, el cumplimiento de la demostración de ciertas habilidades, como es, por ejemplo, estar en capacidad de resolver preguntas y respuestas. Así que, entre otras, para cumplir con ese objetivo, pues generamos este conversatorio y sabemos que para muchas personas era un espacio interesante. Ustedes cuatro son una demostración de que así era. Se escribieron otras personas, algunos no se han conectado y por eso estamos grabando para pues asegurar que esta grabación pueda llegar. Entonces, mi nombre es Beatriz Arjona, soy colombiana, vivo en Colombia y estoy, bueno, así caminando con las sociocracias del año 2012, o sea, ya son casi unos 11 años que la conozco, cada vez aprendiendo más, estudiando más, poniéndola en práctica. Y como integrante de SOPRA estoy pues desde que nació SOPRA, Sociocracia Práctica, que somos el círculo hispanoparlante de SOPA, de Sociocracia for All. Y aquí, bueno, muy contentos de tener este espacio y de responder lo que podamos y dejar la pregunta abierta y la tarea para averiguar aquellas cosas que probablemente no podamos responder. Robert, preséntate. Bueno, mucho gusto, estoy feliz de estar aquí, conocer personas nuevas. Y yo soy Roberto Spano y soy italiano, pero radico en México, cerca de Ciudad de México, donde tengo un proyecto para impulsar la regeneración ecosocial. Y en este camino de la regeneración ecosocial, o sea, de la permacultura, de proyectos comunitarios, me crucé con la sociocracia. Ya había escuchado de la sociocracia hace años, pero en realidad mi profundización fue a partir del 2020. Eh, Estábamos en plena pandemia cuando estaba tomando mi PROPS, que es el curso de profundización y práctica sociocrática. Y bueno, de ahí ya no solté este tema porque me encanta y creo que es como una palanca para muchos otros temas regenerativos. Así que, o sea, si no logramos ponernos de acuerdo, tener una forma como para gobernarnos, como autoorganizarnos, es muy difícil hacer muchas otras cosas. Por eso creo que es fundamental la sociocracia, como son fundamentales otras herramientas que están circulando últimamente, pero también el deseo es como de redescubrir qué es cuáles son las formas de reconexión ancestral, de autoorganización ancestral de todo este continente. Por eso con Beatriz ahorita en este momento estamos lanzando este proyecto de diálogo de saberes para poner en contacto comunidades ancestrales, sus formas de autogobierno con todo el mundo de la regeneración ecosocial. Y es un reto, pero pues es un reto que nos gusta tomar. Gracias. Qué rico. Bueno, y como estamos tan poquiticos, qué rico que nos presentemos súper cortico. ¿Qué cercanía tenemos con la sociocracia? ¿Desde dónde nos conectamos? ¿Y qué nos motivó a venir acá? Empecemos por las damas, Evelyn y sigue Gonzalo. Evelyn, ¿escuchas? Hola, Evelyn, desde Mérida, Venezuela. Eh, Estoy iniciando. Conocí la palabra sociocracia, ya la había escuchado en los círculos aquí en Venezuela, pero no más allá de eso. Y acabo de terminar la dimensión social de Gaia Education con Beatriz, y entonces interesante, fue una de las prácticas de gobernanza que estudiamos y me gustaría indagar más en ella. Qué bueno, Evelyn. González después Gustavo.
Buenos días, mi nombre es Gonzalo Araujo, soy colombiano, vivo en Mérida, qué casualidad, pero la de México. Y estoy entendiendo el tema de sociocracia desde que conocí el tema con Beatriz en Colombia en un encuentro en Gaia. Y básicamente estoy montando aquí una ecualdea en Mérida. Estoy apenas en el proceso de conseguir a las personas que quieran participar. Y uno de los temas principales es la gobernanza, arrancar bien desde el principio, tratando de que las personas entiendan sociocracia. He hecho algunas presentaciones en el grupo de Ecualdeas México y, y sí, me fascina el tema de sociocracia porque creo que es la manera en consenso de poder ponernos de acuerdo todos sin que nadie salga herido, digámoslo de alguna manera. Gracias. Maravilloso, Gonzalo. Gustavo, ¿y después Maynor? Hola Beatriz, ¿qué tal Roberto? Hola a todos. Intento prender la cámara, a ver Es, si me pueden ver sería, un poquito. sería lindo verte. Sí, Allá, a ver si... ahora sí, Acá estoy. Ahí acá está. estás. La tengo apagada porque si no se me apaga el celular. Bueno, brevemente, yo soy Gustavo Maciel, estoy en Argentina. Yo vengo de la rama de la comunicación no violenta y por estar dentro de ese ámbito fue que de casualidad di con la sociocracia. Empecé a investigar un poco de qué se trata y me encantó. Desde entonces estudiando mucho al respecto, no he llegado a hacer formación formal por el momento, pero sí he leído muchos libros, ¿no? Estoy como constantemente indagando, investigando sobre el tema, porque me gusta bastante. Y a finales del año pasado empecé a trabajar en una fundación de ayuda humanística que está comenzando acá como proyecto en Argentina. Y como estábamos en proceso de organizar bien el trabajo que tenemos que hacer, entre todo eso, los convencí de que adoptáramos la sociocracia como un modelo de autoorganización, ¿no? Que por un lado lo estamos necesitando y por otro lado es congruente con los valores con los que estamos trabajando. Así que por eso mismo ahora necesito como meterme mucho más en el tema, ¿no? Indagar mucho más. Y nada, todos los días leyendo muchas voces, una sola canción, Wow. que también me encanta, y otros manuales que fui conociendo, que fui encontrando por internet también. Estoy así, para tratar nada, que les guste y que realmente lo podamos aplicar porque realmente lo vamos a necesitar. Porque ahora vamos a empezar a trabajar en las escuelas de un distrito, ayudando a los problemas sociales que atraviesan los chicos, y ahora vamos a comenzar con 6 escuelas y proyectamos 36. O sea que necesitamos realmente organizarnos muy bien y no perdernos en el camino. Y yo creo que, bueno, la sociocracia nos va realmente a ayudar mucho en eso. Ajo, Esto es todo. Gustavo. Gracias. ¿La organización con la que trabajas es la Desaprender la Violencia? No, la fundación se llama Fundación de Ayuda Humanística de Argentina. ¿Sí? Practican el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y trabajamos de forma interdisciplinaria, o sea, tenemos gente de nutrición, de género, Ok. para trabajar con adultos mayores, adolescentes, psicólogos, psicólogos sociales, así como muchos profesionales Bien, o sea, el propósito es trabajar en conjunto, ¿no? Para atender los bien. problemas sociales que suelen ser muy complejos. Ah, bien, Gustavo. Entonces, te agradezco si porfa por el correo, por el chat nos puedes compartir tu correo porque nos gustaría quedar con tu contacto para poder seguir en comunicación. No tenemos tu Claro, sí, contacto en los inscritos, pues no llenaste el formulario, entonces qué bueno que podamos completarlo manualmente con tu información porque hay muchas cosas para contarte de cómo te podemos colaborar desde Sopra en este poderoso esfuerzo que está haciendo desde la Fundación de Ayuda Humanística. Un gran ajo. Roberto, perdón, Maynor, porque Roberto y yo ya nos presentamos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Maynor Parrales.
Soy costarricense, vivo en Costa Rica. Soy miembro del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal. Al interno del observatorio identificamos hace ya algún tiempo la necesidad de que la ciudadanía se organice para hacer una efectiva acción política y encontramos en la sociocracia esa herramienta. Hemos hecho ya algunos experimentos, ya tenemos un grupo que está trabajando y definitivamente ha sido todo un reto, principalmente porque dentro del ámbito político hay mucha violencia. Es más, casi que comunicación política es un ejercicio violento de comunicación. Entonces, ha sido todo un reto, pero estamos enfocados en precisamente la gente del paradigma. Por ahí van nuestras inquietudes. Y muchas gracias. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Como les comenté, algunas personas que se inscribieron no pudieron estar, nos pidieron pues que luego les compartiéramos la grabación y uno de ellos incluso nos envió sus preguntas. Entonces, pues a ver, Robert, ¿cómo quieres que organizamos las rondas de preguntas o que levanten la mano o leemos primero las de Carlos Ovalle? ¿Cómo quieres que hagamos para que esto fluya bonito? Pues yo abriría una ronda de preguntas, o sea, que levanten las manos y pues sí, ya buscaremos de responder en la mejor manera posible, claramente, pues sabiendo que el argumento es tan vasto y tan complejo a veces que depende mucho de la práctica además. Entonces, no, o sea, un cuento es saber la teoría de sociocracia, un cuento es saber la aplicación en diferentes áreas y mundos. Y entonces, mucho va a depender de nuestra experiencia personal. Pero bueno, yo pues les invito a que abran su micrófono, por favor, y puedan hacer sus preguntas. Adelante, Gonzalo. Pues básicamente lo que yo he encontrado más difícil es cómo la gente entiende la sociocracia, cómo explicársela, porque vienen de un mundo democrático y no entienden el tema de consenso y eso, la verdad, a mí me ha costado muchísimo trabajo y entonces empiezan a irse por la rama, a buscar otras alternativas y al final no hacen nada o terminan todos frustrados, ¿no? Entonces, ¿cómo arrancar ese tema? Robert, ¿quieres contestar tú? Pues sí, si gustas, pues yo luego si quieres complementa, Beatriz. Bueno, muy buena pregunta. La verdad que pues es un reto que nos encontramos creo que en todos los campos, porque, o sea, la gente no está familiarizada ni con el consenso y menos con el consentimiento, que es la manera de toma de decisión que lo usamos en sociocracia. Y que es, pues no lo llamaría una evolución del consenso, sino una manera que nos ayuda a ampliar el rango de tolerancia, entonces este campo dentro del cual nos podemos tomar juntos las decisiones con los demás. Entonces, para que no se cree frustración, yo creo que hay que arrancar con una aplicación por partes, o sea, no pues declarar vamos a usar sociocracias, vamos a ser sociócratas o cosas así, porque crea rechazo y no se entiende, sino pues saber por qué pues no mejoramos nuestra comunicación y hacemos una ronda y escuchamos la voz de todos, ¿no? Por ejemplo, entonces estamos aplicando el principio de la ronda, que es una herramienta de la sociocracia, o en el momento de tomar una decisión, porque no aplicamos el procedimiento del consentimiento. Entonces, se pueden hacer pequeñas pruebas
que pues ayudan a las personas a entender cuál es la práctica sociocrática y pues cuál es la ventaja comparado con un sistema tradicional de toma de decisión. También la otra cuestión es que estamos inmersos en un mundo donde la gente delega en continuación, por eso tenemos un sistema político electoral donde elegimos nuestros representantes y pues nos han dicho que se llama democracia, pero pues a mí me resulta que no funciona muy bien y que la democracia no funcionó ni en Atenas, ¿no? Donde las mujeres no tenían derecho de voto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como un espejismo, o sea, no existe. En realidad existe el poder y existe cómo nosotros distribuimos el poder. Y muchas veces tendencialmente las personas delegan su parte de poder y ese es el problema más grande, yo creo. Entonces la sociocracia te enseña poco a poco a adueñarte de tu parte de poder y entonces distribuir este poder como si fuera agua y crear esta regeneración social que es justamente cómo podemos repartir el poder entre roles, entre roles operativos, cómo podemos distribuir esta posibilidad de actuar y pero pues teniendo el poder descentralizado y pues y la decisión, dónde está el dominio de este tipo de decisión. Entonces yo creo que con la práctica y una implementación por parte, sería mi respuesta. Y no sé, invito a Beatriz si quieres complementar. Sí, yo acojo lo que dices, Robert, de la implementación paso a paso, conocer en cada colectivo, en cada momento organizacional, en cuál es el nivel de vibración y el nivel de elevación de conciencia de ese grupo, a qué está realmente dispuesto a cambiar. ¿Cuáles son aquellas como lo que llamamos como microluchas? A mí el nombre lucha no me gusta porque no creo que sea una lucha, pero cuál es como ese pequeño paso que sí tiene sentido para ese grupo dar y después cuál es el siguiente y cuál es el siguiente. No llegar con, ¿no? Como resuena muy bien con lo que dice Robert. Si queremos llegar con una estructura que implica un cambio de paradigma tan grande a un grupo que no está listo, lo que va a haber es frustración de todos, de los que estamos intentando el cambio y de los que se están resistiendo al cambio. Por eso yo le decía que es tan complicado, eso no iba a funcionar, usted no me escuchaba que eso no iba a funcionar. Entonces es aprender a ir paso a paso. Otra cosa que me parece fundamental, Gonzalo, pues que hiciste la pregunta, pero por supuesto para todos, es generar claros espacios de capacitación. O sea, nadie puede aplicar una herramienta de gobernanza si no la conoce. No puede, porque ¿cómo vas a hacer un cambio en tu estructura de pensamiento si ni siquiera estás entendiendo hacia dónde es que se quiere dar el cambio? Entonces, generar unos claros espacios de capacitación, que en muchos casos, lamento contarles que en muchos casos hay más receptividad si el facilitador no es el miembro del equipo que está queriendo llevar la sociocracia. Y eso yo lo he sufrido en carne propia. En los propios colectivos donde he estado, en algunos de los colectivos donde he estado, no hay receptividad. Cuando yo he sido la que he querido, venga, yo les ofrezco el taller, aquí estoy yo que sé de esto, venga, yo les ofrezco el taller. Es bueno y claro, pues además normalmente pues, claro, a los compañeros de camino no les cobro por hacer un taller, pero muchas veces esto tiene menos receptividad que si, no, venga, un tallerista internacional, muy reconocido, venga y nos ofrezca un taller. Eso suele ser tener mayor receptividad. Y lo vivió, por ejemplo, también Jerry González Koch, que es uno de los cofundadores de SOFA, Sociocracia for All, que vive hace 35 años en una comunidad. Desde el comienzo él empezó a promover la sociocracia y luego me contó un día, yo no lograba tener eco. Y cuando se contrató un consultor externo que ofreció el taller, ahí sí. Entonces, para que lo tengas en cuenta, hasta dónde en cada grupo haya o no legítima receptividad a esa persona que va a traer esa información. Entonces, entrar paulatino, espacios de formación y algo que funciona muy bien es además, después del espacio de formación, consolidar un grupo de práctica y estudio, dos o tres personas del colectivo que cojan la caña, usamos mucho en esas palabras en Colombia, ¿no? Como que
que digan, ay, venga, aprendamos más de esto. Con esas 2 o 3 personas, ya, generar un grupo de estudio, un grupo de práctica, que no seas, digamos tú, Gonzalo, solo en ese colectivo intentando promover un cambio organizacional, sino que estás con 2 o 3 personas que van a pensar juntos, a crear espacios de práctica, espacios de acompañamiento, de mentoría a los pequeños esfuerzos que se van haciendo, de evaluación y seguimiento. Listo, entonces por los siguientes 5 meses propongámonos eso, hacer rondas en las reuniones, llevar acta en las reuniones, que el grupo acepte que hay un facilitador en las reuniones. Eso nomás que se logre ya implica cambios tan grandes que es un gran logro. Y después cuando eso esté sentado, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo elegimos roles? ¿Cómo, bueno, otras de las partes de la sociocracia? ¿Te queda así contestada tu pregunta, Gonzalo? Estás en silencio, no te escuchamos. Solo vemos que estás hablando. Me queda claro, gracias. Solo me queda algo que me pareció espectacular que dijiste, que uno no debe entrar a liderar eso, digamos, a ser el coach del tema, sino más bien como ser el promotor e invitar a otro que sepa del tema y que eso sí va a tener un poco más de respeto y de apoyo, digámoslo así, o de atención, digamos. Sí, suele Gracias. pasar, suele pasar. Y bueno, también quería resaltar algo con relación a lo que dijiste, como ayudarte a comprender muy bien que una cosa es consenso y otra cosa es el consentimiento. Como dijo Roberto, en sociocracia la forma en que tomas decisiones se llama consentimiento, que es muy diferente a consenso. Entonces, súper importante que tú pues te documentes bien en esto, para que no, pues, no lleves como una información, digamos, que no es muy fiel al grupo de, pues, de Cualdeas México que estás ayudando a consolidar. Listo, gracias. Súper. Bien, Y ¿tiene por otra ejemplo, pregunta? en un territorio como el mío, que no se conoce la sociocracia, Sí, Adelante, adelante, Evelyn. Ya esa es tu pregunta. esa es tu pregunta. ¿Qué hacer en esos territorios donde no se conoce nada? Ujú. ¿Sí? sí, exacto. Sí, para iniciar el proceso. Pero hay un colectivo, ya hay un grupo organizacional con el que tú quisieras desarrollar este Sí, proceso. aquí en Venezuela, en Venezuela todas las comunidades estamos organizadas. Eh, hace como casi 20 años, el gobierno, o sea, lo que antes eran las asociaciones de vecinos, se convirtieron en consejos comunales y después en colectivos más grandes que eran comunas, que no eran más que agregaciones de consejos comunales. Aunque con la crisis económica y la crisis política toda esa dinámica se derrumbó algo, pero las comunidades en sí siguen estando organizadas. Entonces se reúnen periódicamente para resolver sus problemáticas. Y las escuelas son así como que el foco central en el que gira todo. Entonces esta práctica me parece interesante. Entonces la pregunta es, por ejemplo, en un territorio que ya está organizado, ¿cómo se introduce esta práctica? Yo te respondería lo mismo que acabas de responder a Gonzalo. Es lo mismo. Okay. Ser muy intuitivo en analizar qué ese grupo, cuáles esos pequeños primeros pasos que el grupo está realmente abierto desde su cosmogonía a dar un cambio, implementar talleres, espacios de formación, idealmente con facilitadores externos que puedan ser reconocidos y legitimados por, por los miembros de ese colectivo y generar grupos de estudio y práctica. Eso para mí sería como la síntesis de lo que yo le recomiendo ahora a cualquier persona que quiere arrancar a implementar sociocracia. ¿Te contesta, Evelyn? Sí, sí, está perfecto. Ajá, y cuando los colectivos son, por ejemplo, así como una ecualdea, se plantearía exactamente el inicio igual. Exacto.
Y los Ajá. grupos de estudio pueden hacer cosas como, por ejemplo, tomar cursos, estudiar el libro de Muchas voces, una canción que ya Gustavo, por ejemplo, lo menciona, es el libro escrito por Ted y Jerry, los fundadores de Sociocracy for All, traducido a español, lo puedes comprar en línea, formar parte de cursos desde Sopro. Ofrecemos distintos cursos, curso de profundización y práctica en sociocracia, el curso de facilitación sociocrática, comunicación no violenta, que es otro tema súper importante y muy complementario con la sociocracia. En nuestra plataforma tenemos varios cursos virtuales que son gratuitos o con aporte de donación voluntaria muy, o sea, lo que cada grupo puede aportar. Eso está en nuestra plataforma, lo pueden consultar y utilizarlo como material de estudio para estos pequeños grupos de estudio que sean como el nido donde se incube la sociocracia dentro de esa organización. Sí, puedo complementar, Beatriz. Mira, y pues yo sugeriría también crear como un grupo de implementación, o sea, un grupo que se dedica, como dice Beatriz, al estudio, a la profundización y a la práctica, porque si no se hace práctica, se queda todo en la cabeza y pues y no se van deslumbrando las dudas, ¿no? Y entonces es muy importante eso. La otra cosa es detectar un poquito las necesidades y también, o sea, hay que tener claridad cuando se arranca un proceso sociocrático de cuáles son la visión, la misión, los objetivos, porque, por ejemplo, si no sabemos bien cuál es el objetivo del círculo que estamos creando, pues no podemos hacer objeciones coherentemente con ese objetivo. Entonces, es todo se vuelve un círculo vicioso donde la sociocracia no funciona porque no tenemos claros el propósito de lo que estamos haciendo. Entonces, podría ser una ayuda a crear un grupo de implementación donde pues algunos se forman, no es necesario que se formen todos, pero se experimenta la herramienta. Y luego esto pueden ser polinizadores para nuevos grupos y pues que pueden amplificar, o sea, como en el territorio, en otros temas, la sociocracia. Entonces, aplicarla, pero siempre teniendo claro el propósito del círculo cuando se crea. Porque si no, o sea, no funciona el mecanismo del consentimiento, objeciones, integración de objeciones, etcétera, ¿no? Y ese es fundamental, creo que es el punto de palanca eso. Claro, claro, cuando yo hablé de grupo de estudio no lo mencioné, pero para mí era como clarísimo que es grupo de estudio e implementación. Claro, es el grupo que va a estar como, se va a encargar de mantener viva la llamita de la intención en este colectivo de avanzar. Entonces estudia, pone en práctica, revisa, crea estrategias, las monitorea en el corto plazo. Por eso, como te digo, tan sencillo como nuestra estrategia es que vamos a invitar a que en cada reunión vamos a tener un facilitador. Entonces eso implica también ir cualificando el expertise en la facilitación y la disposición del resto del equipo a que haya un facilitador en una reunión. Vamos a desarrollar la habilidad de llegar a las reuniones con una agenda preparada. Es así de sencillo. Es un montón de transformación organizacional. La estrategia por los siguientes 3 meses es que vamos a hacer rondas, el facilitador va a hacer ronda para que todos nos podamos escuchar. Y después de cada reunión, oye, ¿cómo te fue? Si el grupo sí está dispuesto a hacer rondas, el grupo sí está hablando, los que tienen más el don de la palabra sí están permitiendo que los demás hablen, ¿no? Y se va avanzando así a generar esa cultura de la colaboración, la cultura colaborativa. Entonces es grupo de estudio y práctico, estudio de implementación, yo lo llamaría. Sí, y me inspiró a Beatriz para decir Gracias. otra cosa. O sea que muchas veces nos anclamos a una palabra, a un concepto como sociocracia, pero en realidad el concepto es un marco. Pero pues, o sea, el corazón de la sociocracia son los valores, o sea, la eficiencia, la transparencia y la equidad. Y si no garantizamos eso, no podemos hablar que estamos implementando sociocracia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y pues es como una guía, o sea, es como los valores, no sé si están familiarizados con la permacultura, pero
Y hay unos, el cuidado de las personas, el cuidado el compartir del ambiente, el compartir con equidad. O sea, son una guía que nos permite de entender si estamos o no estamos haciendo, cumpliendo con el propósito de la sociocracia. Entonces, eso es muy importante porque lo tenemos que interiorizar el concepto, o sea, que la sociocracia sea parte de nosotros y hay hasta el concepto de sociocracia interna. O sea, que nosotros mismos tenemos que checar nuestros diferentes personajes que tenemos en el interior de nosotros para tomar decisiones, porque si tenemos esa claridad, luego podemos también tener claridad de tomar decisiones con los demás. Entonces, ampliar nuestro margen de tolerancia, o sea, contribuir en crear un terreno social común con los demás. Y eso es muy importante, creo que es el ejercicio más importante de la sociocracia, o sea, esforzarte interiormente de ser un miembro que contribuye al cuidado de la vida, ¿no? Yo Gracias. tengo una pregunta. Buenísimo. Gracias, Evelyn. Minor, te escuchamos. Sí, el tema de integración de nuevos miembros es muy importante, siempre hacen falta manos, ¿verdad? Y es importante que se adapten lo más pronto posible al trabajo dentro de este nuevo paradigma, lo cual suele ser como, como uno de los grandes retos por el hecho de que usualmente hay que invertir mucho tiempo en esa inducción. Entonces, la pregunta va en el sentido de, no sé, ¿cuáles consideran ustedes son algunas buenas prácticas, ¿verdad?, que ya hayan logrado identificar, que sean apropiadas para una inducción lo más rápida posible? O sea, que sea apropiada. O sea, primero, bueno, tiene que haber una selección de personal. La sociocracia no es para todas las personas, eso también es otra cosa que ya hemos identificado, pero también que los nuevos miembros tengan una inducción que sea efectiva y lo más rápida posible, ¿verdad? Haciendo, pues, obviamente, la aclaración de que eso sí es un nuevo paradigma y que no es simplemente hagas de la luz y se hizo, ¿no? Requiere esfuerzo y trabajo, intención y todo el asunto. Pero por ahí va la pregunta. Gracias. A ver qué contestarías. Y bueno, la pregunta tiene que ver con la membresía, intuyo que tiene que ver con la membresía de un círculo, entonces arrancaría por ahí en la respuesta, en el sentido que en sociocracia es muy importante, o sea, tener claridad de quién son los miembros de un círculo y también cuáles son el procedimiento para que otra persona entre adentro del círculo. Entonces, esa claridad es fundamental porque pues también, o sea, cuando estamos buscando nuevos miembros, claramente tienen que saber cuál es el propósito del círculo y por qué van a entrar en ese círculo. Y hay como un mecanismo de filtro donde luego en una reunión se da consentimiento a la nueva membresía de este miembro. Ahora, lo que intuyo que por donde va la pregunta es más bien cómo entra una persona nueva dentro de un círculo sociocrático y cómo se va arrancando como en un proceso para que sea eficiente en esa integración. Y, y pues eso depende mucho de círculo a círculo, la verdad, porque hay círculos muy experimentados donde hay una... eh, como ya, o sea, las personas son tan confiadas entre ellas y pues que se pueden rotar los roles en continuación sin problema. Uno puede habitar un rol, luego puede habitar otro, y entonces hay como un turnover de roles y de empoderamiento de las personas, por lo cual cuando una persona entra adentro también se le invita a tomar ese tipo de compromiso, o sea, de tener un rol, por ejemplo. A veces se llaman adentro de un círculo personas por vestir un rol operativo, que sería desarrollar una función específica que no tiene que ver ni con ser representante, ni coordinador, ni secretario, ni facilitador. Y eso, por ejemplo, podría ser una implementación, o sea, la introducción de una persona, pero en un rol específico dentro de un círculo para
y que tengo esa tarea específica y haga report al círculo de lo que está haciendo. Entonces estamos quitando un pedacito del dominio de ese círculo y lo estamos otorgando a esta persona que va a ocupar de eso. Entonces creo que es una manera eficaz de introducir una persona adentro de un círculo sociocrático, por ejemplo. Y, o sea, en el mismo tiempo está dentro del flujo sociocrático de, como de, o sea, de tomar decisiones con los demás, pero al mismo tiempo puede ser eficaz en desarrollar una tarea, por ejemplo. Y bueno, no sé si he contestado minor, pero si gustas, puedes, o sea, decirme si quieres preguntar a algunos detalles más o si puedo aclarar mejor. El, el, el tema era cómo llevar un proceso de inducción que sea lo más corto y eficaz posible. Sin embargo, no, lo digo porque a lo interno nos hemos topado con que a la gente le toma muchos meses, o sea, llegar a siquiera a entender un sistema de democracia directa, ¿verdad? Donde puede participar de modo que es escuchado y hace sus aportes y que no hay alguien que toma las decisiones y la responsabilidad compartida, y es que es un paradigma totalmente diferente. Entonces, lo que quería ver es si en la práctica ustedes han identificado alguna metodología, no sé, estoy pensando en voz alta, que haga que ese proceso de inducción sea más corto. Eso es como la gran pregunta, pero eventualmente no la hay. Solo... Práctica. Contesto eso. La verdad es que, mira, yo he dado introducciones, acompañado organizaciones ya que tenían su modelo de toma de decisión, su forma de ser, y también he introducido personas que no conocían para nada la sociocracia dentro de un círculo sociocrático donde pues la practicamos y momento por momento se profundizan temas, si hay dudas, pero se practica. Y eso es, yo creo, la inducción, porque, o sea, si no la interiorizas, es muy difícil de, como entenderla en teoría, pero no practicarla. Y muchas personas hacen más contacto con la práctica que con la gramática, ¿no? Por decir. Y la verdad, pues es que de verdad nos toca mucho más una reunión eficaz que leer sobre de una reunión eficaz o ver una reunión eficaz. Entonces, ser parte de una reunión eficaz nos da esa palanca para pues, poder ser como o sea, voceros de ese cambio de paradigma. Y entonces yo contestaría la práctica, pero como dice Beatriz, que sea siempre acompañada de profundizaciones teóricas, de cursos, porque pues nunca se termina de aprender, pero o sea, practicándolo yo creo que es la inducción más rápida. Y hay personas que de verdad responden con un clic. O sea, apenas participan en la primera reunión sociocrática se dan cuenta que del valor de esa herramienta. Sí, y contarte que podríamos sondear, no lo puedo ofrecer definitivamente porque tendría que sondearla, pero un servicio que ofrecemos en Sociocracia después de que las personas toman estos cursos es que pueden asistir como observadores a una reunión de un círculo para ver cómo funciona, cómo es eso, cómo funciona tener un acta, tener un facilitador, hacer un consentimiento. Entonces, si alguno de ustedes cuatro está interesados, confírmenmelo por el chat. Yo puedo preguntar a los círculos de Sociocracia si estarían pues dispuestos a tenernos como observadores. Normalmente lo hemos hecho para los participantes de PROPS y de los cursos, pero podemos preguntarlo y lo más grave que puedan decir es, no, ese es un servicio que solo ofrecemos a los participantes, pero Maida, por ejemplo, es participante del PROPS, así que
ya tienes el derecho adquirido. Pero si los demás quieren de verdad, háganme una ceñita o pues sacamos a Roberto a mí una ceñita y llevamos pues la Evelyn ya, pregunta. Evelyn ya dijo que sí, que Ah, quiere. bueno, perfecto, También perfecto. Gonzalo. Ah, Yo, bueno. yo preguntaría si hay algún video más o menos de algunas reuniones o que uno presentar y mira, así funcionaría eh, en una implementación de sociocracia funciona un círculo para que, digamos, no ser tan intrusivo en una decisión que otros estén tomando, pero sí un ejemplo que pueda uno encontrar o en alguna parte en la página. Un ejemplo que mira, mira, así funciona, mira, cómo salen, cómo terminan todos felices, cómo al final hasta se abrazan y todo, y no hay problema. Claro, pues el curso GABES, uno de los materiales, uno de los módulos del curso GABES que está en la página web, como te digo, y que lo puedes usar con una aportación voluntaria del valor que cada uno pueda. Hay videos sobre la facilitación y sobre cómo se desarrolla una reunión. Sí, no conozco, sí, pero gracias. Y creo que también en el YouTube de Sopra, ¿no? Hay grabaciones de reuniones, de algunas por lo menos, pero habría que buscar un caso, o sea, que sea muy emblemático, ¿no? Con toda la estructura de la reunión hasta el final, como la está pidiendo Gonzalo. Pero o sea, para un aprendizaje autodirigido, ese curso Gaves está muy bonito, es muy interactivo, pues ayuda mucho para quien no tiene familiaridad con la sociocracia, lo que dice Beatriz. No logro activar mi Bueno, micrófono. Gustavo, ¿querías hablar? sí, quería comentar que yo tengo 3 preguntas así muy puntuales. Dale. En principio, 2 tienen que ver con la metodología y la tercera tiene más que ver con la facilitación y la experiencia, ¿no? Le hago las primeras 2 y después le hago la última. La primera tiene que ver con cuando se elabora una propuesta en la parte de entender el panorama, ¿no? A mí tener un paso a paso me ayuda muchísimo, o sea, me da mucha claridad y seguridad, pero como en los textos el paso a paso a veces no difieren en algunas cositas, entonces por ahí eso me... Eh, entendí, cuando se habla del panorama es que siguiendo un paso a paso se establecer cuáles son las dimensiones a considerar y después hacer información, aclaración generativa, y que las generativas son siempre como las que tienen mayor prioridad. Pero después leyendo texto, mirando videos y todo eso, noto que cuando se habla de entender en realidad es como que se hace todo junto, ¿no? Y entonces ahí es donde me trastabillo un poco, ¿no? Como que se dicen cuáles son las dimensiones, las preguntas, o sea, como que todo está todo junto. Eh, y después se hace la ronda de ideas, ¿no? Y todo eso. Entonces, primero quería preguntar eso. Hablando a nivel estructural, ¿cómo sería eso? ¿Sería primero dimensiones y preguntas o como hace la experiencia, todo junto? Y después, otra duda que me surgió fue que vi que en la agenda lo que se suele hacer es que a cada ítem del contenido se le pone como, se aclara cuál es el objetivo del ítem, ¿no? Como es informar, explorar y decidir. El de decidir ya lo tengo clarísimo, pero el de informar y explorar, no lo tengo muy claro a cuál sería el propósito de eso. Entonces, esas serían las 2 preguntas a nivel técnico. Y bueno, y la última tiene que ver con, en la experiencia de facilitar, si tienen alguna sugerencia con estas personas, cuando en un grupo hay 2 o 3 personas que lo estructurado les cuesta muchísimo y se van por las ramas
y por ahí no, el paso a paso se les dificulta muchísimo, ¿no? Y terminan hablando sobre otros, ¿no? Y bueno, y sobre eso, a ver si me pueden aportar algo con eso. Gracias. No te escuchamos, Beatriz, otra vez. ¿Quieres retomar? Entonces, una pregunta es sobre el informar, explorar y decidir en el acta. Otra, cómo manejar la resistencia a lo estructurado. Y la primera me la perdí. O sea, no la Ah, memoricé bien. Sí, entender el panorama. Si se Ah, establecen primero las dimensiones y después las preguntas generativas, o en la experiencia se hace todo junto, ¿no? Como si fuese una misma cosa. en la parte de creación de propuestas, sí. Dale, Sí. entonces vamos pregunta por pregunta. Entonces, el tema de cómo entender el panorama, cómo es el proceso de creación de propuestas, incluye el punto de entender el panorama. ¿Quieres, Robert, responder o quieres que yo lo haga? ¿Qué quieres? Adelante, adelante, ve. Luego, Entonces, mira, y como tenemos aquí a Evelyn que ya manifestó que no conoce casi nada de Sociocracia, vamos a aprovechar para explicar entonces como desde cero cómo es en Sociocracia la creación colectiva de propuestas. Y quiero decir que es uno de los herramientas bien poderosas en Sociocracia porque nos permite crear desde la inteligencia colectiva. Bueno, todo en Sociocracia es una herramienta creada para crear desde la inteligencia colectiva. Y en la parte de creación de colectiva de propuestas, pues es una de esas herramientas. ¿Cómo creamos colectivamente una propuesta? Empezamos a decir, bueno, vamos a poner un ejemplo. Está un deseo de crear una biblioteca, un punto donde podamos tener unos libros dispuestos para la gente del barrio, de la vereda, de la cuenca hidrográfica, de la aldea, lo que sea. Entonces, primero hacemos una lluvia de ideas de ponernos en contexto, entendemos el panorama. Si es que tenemos una necesidad de capacitación, tenemos una oportunidad de prestar un servicio poniendo a disposición estos libros que vamos a conseguir. En fin, entendemos qué es lo que queremos resolver con eso que queremos crear. Y empezamos a través de rondas, porque en Sociocracia todo lo hacemos en rondas, entonces cosechamos los elementos que debe tener la propuesta. Por ejemplo, para el tema de la biblioteca, para seguir con ese ejemplo. Entonces, ¿dónde va a estar ubicada la biblioteca? ¿Quién la va a atender? ¿De dónde vienen los libros? Las estanterías, ¿de dónde las vamos a conseguir? ¿Quién va a tener acceso a los libros? Si se va a llevar un registro o es préstamo, si se van a alquilar o a prestar, en fin, todo lo que queramos, los elementos que debe tener la propuesta para que sea completa. Y después, ideas ante cada uno de esos elementos. Por ejemplo, si dijimos el lugar, entonces en las siguientes rondas, que mínimamente surja una idea del lugar. Entonces, en el corredor que da acceso al comedor, no sé, el que sea, ¿cierto? De dónde vienen los libros. Entonces, abrimos una convocatoria para que toda la gente que quiera traiga sus libros en donación. Y abrimos la convocatoria. ¿Quién va a atender? Entonces pueden surgir muchas ideas. Una de ellas puede ser, nos vamos a rotar y el orden va a ser por orden alfabético entre nosotros 10. Listo, entonces en orden alfabético, un día a la semana, tal persona. Así, ¿no? Las ideas que surjan. Entonces cosechamos elementos e ideas. Elementos es como los títulos o los componentes de la propuesta. Ideas es mínimo un cómo resolvemos cada una de esos elementos. Cuando tenemos eso es como tener ya la ensalada, ¿cierto? Los materiales para la ensalada. Ya fuimos a la huerta o al mercado y compramos los materiales para la ensalada. Ahora vamos a preparar la ensalada. Vamos a ver cuánta lechuga, cuánta zanahoria, cuánto brócoli, cómo hacemos el aderezo. Y esa ya es la creación colectiva de la propuesta. Entonces podemos pedir a una persona que con esos elementos construya una propuesta. Entonces la persona va a decir, bueno, la propuesta sería entonces, someto a consideración de ustedes la propuesta que la biblioteca sea en estantes de madera reciclada, que esté ubicada en el corredor de entrada al comedor, que nos rotamos entre nosotros 10 en este orden, que tiene acceso a los libros cualquier persona que venga y que se entere, y que vamos a difundir por nuestras redes sociales, y que en este formato de registro se va a llevar el control de préstamos. Y que vamos a evaluar la propuesta en 6 meses para ver cómo nos va y qué hay por mejorar.
Entonces se construye una propuesta a partir de todos esos elementos. Y en ese momento la propuesta se somete al proceso de consentimiento, que como ya dijimos es diferente de consenso. Entonces el facilitador va a permitir que todos y cada uno de los miembros del círculo exprese su reacción ante esa propuesta. No, primero nos diga si le parece que la propuesta está completa. Todavía no va a decir si está de acuerdo o no, solo si está completa. Eso quiere decir que alguien puede decir, no, pero es que nos falta pensar cómo vamos a organizar los libros en la biblioteca, si por orden alfabético, si por orden temático, si siguiendo el código de tal o el código de tal otro, pues que recomiendan los bibliotecólogos, en fin. Entonces se completa la propuesta, ¿cierto? Después de completada la propuesta, cuando todos dijimos, sí, la propuesta está completa, es decir, ya no tiene dudas, la propuesta ya está completa, ahí sí la sometemos a consentimiento. Consentir quiere decir que hacemos nuevamente la ronda, donde cada persona tiene el derecho de decir si consiente o si no consiente. Si consiente quiere decir que está diciendo, para mí la propuesta es suficientemente buena por ahora y suficientemente segura para intentarlo. Si no consiento es porque tengo una idea divina, tengo la iluminación divina, se me acaba de iluminar el Espíritu Santo y me acaba de llegar una idea de cómo mejorar la propuesta para que sea mejor. No es para bloquearla, no es que yo voy a decir, no se hace esa biblioteca porque a mí no me gusta lo que están diciendo. No, es, ¿y qué tal si, no? ¿Qué cambio le haríamos a la propuesta para que me parezca a mí más mejor, para que se acerque más a lo que yo diría, wow, vamos, para adelante, consiento? Entonces integramos esas objeciones, dándole también un nuevo como moldeando más esa escultura colectiva que estamos haciendo, hasta que todos podamos decir consiento, consiento, consiento. Entonces, ese es el esquema general de cómo construimos una propuesta. Así es como cuando partimos desde cero, pero también es válido decir, oiga, tenemos una necesidad que resolver. ¿Qué tal si para la siguiente reunión Minor trae una propuesta? Y empoderamos a Minor para que traiga una propuesta. Entonces, no siempre tenemos que partir de cero. Podemos partir de un avance que alguien traiga, que alguien que sintió un llamado a aportar con recoger la información, recoger las impresiones de los demás y llega a la reunión con una propuesta, no impuesta, sino propuesta para someter a consentimiento. ¿Te queda respondido, Gustavo, y para Evelyn, por ejemplo, que estás más sinceros en Sociocracia, te queda como entendido el panorama de cómo hacemos la construcción colectiva de propuestas? Sí, a mí sí. Sí, lo que entendí es que es conveniente primero justamente entender el contexto y después aportar con las preguntas, Claro. ¿no? Sí, eso entendí. Claro, porque es que si tenemos diferente interpretación del contexto, pues muy seguramente cada uno, es como si no tuviéramos como un norte fijo, un norte hacia el cual navegar, pues cada quien mueve el remo hacia un distinto lado, ¿no? Si entendemos el panorama, listo, tenemos, por ejemplo, en este caso de la biblioteca, tenemos una oportunidad de servicio a la humanidad de este territorio con un espacio de lectura, un espacio donde la gente tenga acceso a libros interesantes. ¡Ah, qué bueno! Entonces, si todos entendemos que ese es el panorama y que ese es el servicio que podemos prestar, entonces ahí ya cómo, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué libros? ¿Dónde se presta? ¿Quién los alquila? Es más fácil construir una propuesta, pero si no nos hemos puesto de acuerdo cuál es el panorama y el escenario que estamos queriendo resolver, pues, wow, damos palos de ciego y se hace muy compleja la construcción de la propuesta y el consentimiento, por supuesto. ¿Sí? Robert, ¿quieres complementar algo a esa pregunta? Me parece muy bien, o sea, es fundamental como reconstruir todas las dimensiones para poder luego, o sea, colectivamente reforzar las ideas. Entonces, es un proceso informativo, o sea, vamos agregando información de todas partes, es como una lluvia de ideas, pero al final hay como un embudo donde sale, pues se converge hacia un consentimiento y es la idea final que se somete al consentimiento. Y cómo puede hacer un proceso de síntesis. El facilitador, como decía Beatriz, también podría ser que se invita a un círculo a hacer una síntesis de todo y a proponer, tener como tejida la propuesta final, ¿no? Entonces hay varias posibilidades allá. Y la otra posibilidad que decía Beatriz, porque también el proceso de construcción colectiva de propuestas es muy largo, muchas veces te toma toda la reunión
Y muchas veces no hay el tiempo de verdad porque hay muchos pendientes y otros puntos de la agenda. Entonces lo que, que decía Beatriz justamente es, se empodera una persona del círculo, un miembro del círculo a que traiga un avance de propuesta y en en la reunión sucesiva lo que pasa es que se analiza esa propuesta, hace una ronda de preguntas aclaratorias, de reacciones, consentimientos. Si no hay consentimiento, habrá objeciones que son para mejorar la propuesta. Y entonces es otro tema conectado con esto, pero sin embargo, muchas veces elegimos esta otra manera porque es más rápido. Sin embargo, el valor de la construcción colectiva de propuestas es que de verdad creas o sea, empoderas el círculo a crear en conjunto, entonces a desarrollar la inteligencia colectiva. Entonces sería más apropiado usar siempre esa herramienta, ¿no? Pero por motivación, por practicidad de tiempo, a veces no se puede. Esa es la realidad. Claro, y no solo por practicidad, sino que a veces, a ver, por ejemplo, en Sociocracia Práctica, en Sopra, hace muy poquito, yo tuve un impulso muy fuerte ocasionado por la cancelación de un curso que no se logró dar porque no tuvimos éxito en la convocatoria. Y yo entré en una etapa como bueno, y esta curva de la U, ¿cómo la uso para un impulso para generar propuestas de solución? Y en 2 días generé 2 propuestas de creación de 2 círculos. Un círculo para la generación para fortalecer el círculo de comunicación y mercadeo, y todavía no teníamos insumos, pero yo dije, no, necesitamos llegar rápido con una propuesta de solución. Y no, o sea, lo que nos requiere ahí es la humildad de saber que cuando llevamos una propuesta, es propuesta, no es impuesta. Es para proponer, no para imponer. Es para exponer y no para imponer. Y es un gran regalo y requiere una gran valentía construir una propuesta. Porque como que le estoy regalando al grupo, mira, yo tuve un tiempo además y un llamado interno a crear esta propuesta y aquí está este regalo, traigo este regalo. Y démosle toda la vuelta, quitémosle, pongámosle, no la consideren, lo que el grupo quiera, pero requiere esa nobleza de nuestros corazones de entender que cuando traemos una propuesta es apenas una propuesta, que estemos verdaderamente desde nuestro corazón abiertos a todos los cambios que surjan a partir de la inteligencia colectiva. Y yo no, digamos, no invalidaría cuando las propuestas surgen de esa forma. Lo importante es que el proponente realmente esté abierto a recibir muchos cambios, a que le diga al grupo, oye, mira, no, yo creo que esa propuesta está fuera de contexto. Eso duele, claro, pero, oye, pero le cambié 3 días o no sé qué. Mira todo el esfuerzo que hice, ¿cómo me vas a decir que no está en contexto? Quizás el panorama no estaba entendido. O no lo entendíamos, no es que no lo entendiéramos, lo entendíamos diferente, que eso es distinto, ¿no? Entonces, si lo entendíamos diferente, claro, con la propuesta de solución que estamos llegando, quizás es diferente. Entonces, es en cada contexto analizar nuevamente qué es lo más apropiado para el momento, para las personas, para la energía viva, lo que está emergiendo en ese grupo que necesita ser atendido, cuál es la mejor forma de atenderlo. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. entonces la segunda pregunta que nos hacías es con relación al acta. Entonces, en la parte derecha de nuestros actas, de nuestro modelo de actas, tenemos una columna para indicar si es un tema de información, de exploración o de decisión. Y eso es muy importante, porque si es un tema de información, quiere decir que no vamos a abrir discusión, solamente vamos a informar. Chicos, les voy a informar que voy a hacer este conversatorio. Por ejemplo, así hicimos Roberto y yo, creamos este compartir, esta sala abierta, este espacio abierto de preguntas y respuestas. Eso no tuvimos que consultarlo con todo Sopra. Lo pensamos nosotros dos, como ya les dijimos al comienzo, parte de nuestra experiencia de nuestro ciclo de formación académica. Y lo que hicimos nosotros fue contarles, chicos, hay esta opción, difundan, gócenla, participen los que quieran, difundan los que quieran. Ahí no estábamos pidiendo, oye, ¿les parece bien que lo hagamos? No era un tema que requería ser consentido por nadie. Eso es una información. Una exploración es cuando, por ejemplo, si vamos a una construcción colectiva de propuestas y el tiempo que tenemos para la reunión, para ese tema en la reunión es 15 minutos,
Ahí no vamos a pretender llegar a una decisión. Vamos a explorar el panorama, tener una comprensión del panorama, vamos a recoger ideas, vamos a recoger elementos y quizás nombrar una persona o un grupo focalizador. Y si ahí llegamos, está perfecto si ese es el tiempo. Entonces, en ese tema, en ese momento de esa reunión, ese tema está en etapa de exploración. Estamos explorando, cosechando ideas, escuchando la inteligencia colectiva de todos en torno a ese tema. Y cuando lo marcamos como decisión es porque ya el tema está suficientemente maduro o el tiempo que vamos a poder tomar es insuficiente para que podamos tomar decisiones sobre ese tema. Y eso es muy importante si todos lo sabemos porque le ayuda, por un lado, al facilitador a saber hasta dónde necesita impulsar el proceso, si es solo información, exploración o decisión. A todos para saber, no chicos, tranquilos, hoy no vamos a tomar esta decisión, solamente estamos tranquilos, que solamente estamos hoy cosechando ideas. Entonces todos nos podemos sentir tranquilos y no, oye, no, es que tenemos 10 minutos, ya se va a acabar el tiempo y no hemos decidido. Y empieza como una sensación de angustia y de agobio. No, sin angustia ni agobio, con puro gozo, pero avanzando. Y avanzando y sabiendo en qué etapa del bucle y de la espiral de creación, de evolución estamos en la creación de esa, en la discusión de ese tema, la conversación sobre ese tema. Robert, ¿quieres complementar algo más de eso? Dijiste perfecto y pues, sí, esa información es de la verdad muy útil para el facilitador Mm, y pues te dice qué punto de la agenda es para un report, entonces para informar, claro. o si tienes solo que explorar un punto de la agenda, como decía Beatriz. Entonces nos aseguramos que todos comprendemos esa parte para poder luego pasar a una decisión, que es la parte del consentimiento. Pero puede ser que en un momento, o sea, en una reunión no hay bastante tiempo para llegar a ese punto, por lo cual la decisión se debe ser reenviada a otra reunión. Exacto. Pero es una guía como para el facilitador, pero también una guía para todos los miembros del círculo, ¿no? De alguna forma. Claro. Y otra cosa muy importante en el acta es que cuando un tema es de exploración, bueno, en cualquiera que sea el tema, es saber muy bien en qué punto quedamos de la conversación y qué debe llevarse a la siguiente reunión. Por eso al final de cada tema dentro de un acta, creo que eso es más fácil si lo mostramos, por ejemplo, en un acta. Voy a compartir pantalla un momento para mostrarles. Esta, por ejemplo, es el acta del curso PROPS. No, perdón, abrí la que no era. Esta. Entonces, aquí, después de cada tema, esta es la lista de los temas para una reunión. Entonces, al final de cada bloquecito, ponemos, aquí no nos quedó, mira, aquí, por ejemplo, al final de ese bloquecito, ponemos aquí una rayita y ponemos si hay algo que requiere seguimiento para la vez siguiente, para la reunión siguiente. O en la parte de arriba, más arriba del acta, está temas pendientes. De manera que aseguramos que si hoy dijimos, bueno, entonces hoy entendemos que no estamos finalizando esta conversación, que la vamos a terminar en la reunión, no la siguiente, sino dentro de 15 días. Entonces el secretario o secretaria pone aquí pendientes para la reunión del 7 de agosto, discutir tal tema. ¿Cierto? Con eso aseguramos que es algo muy importante, que no se nos queden temas como en puntos suspensivos, que nos pasa mucho en nuestras organizaciones. Grandes ideas, o no tan grandes, pero importantes conversaciones que no, pues es que nadie le hizo seguimiento a eso. Oye, y al año decimos, oiga, y tal cosa que habíamos dicho que era bueno hacer, ¿qué nos pasó? Se nos quedó entre el tintero. Entonces, no, busquemos respetar nuestra inteligencia colectiva, respetar esa emergencia que hubo esa idea y hagámosle el adecuado seguimiento. Aseguremos que a la siguiente reunión lo traemos o dentro de un mes, bueno, cuando hayamos decidido que es importante retomar esa conversación. Con esto, Gustavo, ¿quedan respondidas tus preguntas? Creo que tenía una tercera. Sí, falta la tercera. Las primeras dos espectaculares, sí, me ayudan mucho, me aportan mucha claridad. Gracias. Sí, la Claro, última tenía que ver con esto, con la gente que se resiste a lo estructurado, sí. divagan, ¿no? Y terminan en otro lado. Mm.
Wow, qué reto. Robert, ¿qué propones? ¿Cómo Bueno, fue tu experiencia? es un reto que tienen todos los facilitadores. La verdad que pues, las reuniones sociocráticas funcionan súper en Zoom, por ejemplo, en lo virtual, pero en lo presencial hay, de pronto hay mucha dispersión porque no puedes cerrar un micrófono, ¿no? Y entonces hay mucha gente que pues se la toma por la tangente y empieza a hablar y se cruza con otros. Entonces, ahí está la habilidad del facilitador a retomar orden, o sea, retomar el orden de la ronda, pues quitar la voz también es necesario a una persona, o sea, o hacerlo de una manera cariñosa, como decía una maestra de facilitación italiana que tuve, que me decía, oye, pues perdón, no escucho al compañero, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, llamar la atención de los demás para que se haga silencio y que se dé atención, justamente atención a la persona que debería expresar su idea. Y pues, o sea, en una reunión presencial siempre va a ocurrir eso. Entonces, esa tiene que ver más que con la sociocracia, con las habilidades de facilitación, yo creo, de un facilitador. Entonces, tomar el valor de callarle a una persona cuando es necesario callarla, restituir la palabra a quien la tiene porque hay una estructura y también, pues, no ser tan rígidos tampoco, ¿no? O sea, no quiero ser que tenemos que ser como, pues, un dictador de la facilitación, sino que, pues, ver contexto por contexto si es necesario o no, o ese tipo de manejo de Mm, facilitación. Pero, pues, o sea, es muy importante que sí se respeten las rondas, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que pues otra vez se restituye más poder a quien está más familiarizado con la palabra, que quiere, que levanta su tono de voz y ya no estamos garantizando la equidad, entonces ya no estamos en sociocracia. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos en sociocracia? Hacemos un chequeo de los valores. ¿Estamos cumpliendo con los valores? No. Entonces, pues, retomamos el camino hacia la sociocracia. mm. Yo quisiera complementar a lo que dice Robert y yo, o sea, a mí la experiencia me muestra que tanto en las reuniones virtuales como presenciales puede pasar esto, puede pasar la resistencia a la estructura, puede pasar la dispersión. Esto para mí no depende como de la presencialidad o la virtualidad. Entiendo pues, Robert, que lo manifiestas como tu experiencia, pero para mí es un poco más relacionado con la disposición que tiene el grupo a formar parte de rondas, de procesos en donde la ronda tiene un espacio, donde cada persona va a tener un espacio, donde el facilitador va a ayudar a asegurar que cada persona tenga un espacio. Y eso requiere desarrollar habilidades de facilitación. No nacimos con habilidades de facilitación, es necesario desarrollarlas, o sea, no es algo, sí, bueno, hay personas que tienen esto como un poco innato, pero es algo trabajable, ¿no? Es algo que se puede despertar y trabajar. De hecho, por eso uno de los cursos que ofrecemos en Sopra es facilitación sociocrática, para ayudar a despertar, a activar esas habilidades de facilitación. Y lo que creo que, y ya Roberto lo decías, pero quiero retomarlo un momento, como aprender a ser amorosamente rígidos y rigurosamente amorosos, ¿no? O sea, la persona que se está extendiendo, que es reiterativa, ¿cuántas veces pasa que una persona dice, repite 3 veces la misma frase que él mismo dijo, ¿no? Pero ya lo dijiste, ya te lo escuchamos. No necesitas repetírnoslo, ya te lo escuchamos. Y poderlo interrumpir a decirle, perdóname, yo te ayudo a entender, permíteme, te entiendo. Encuentro que lo que estás diciendo es lo mismo que lo que dijo Juan. Ayúdanos a entender en qué se diferencia. Ah, no, es lo mismo. Entonces, si ya Juan lo dijo, permite que otros hablen porque ya estás diciendo lo mismo que ya Juan dijo y ya todos escuchamos a Juan. Y permitirnos así, ¿no? Ayudar a interrumpir amorosamente cuando una persona está siendo reiterativa, cuando está repitiendo lo que otro dijo, y estar dando desde la facilitación permanentemente como estas señas de no es necesario repetir lo que ya se dijo, no necesito repetir lo que yo ya dije ni lo que ha dicho el otro, si ya no tengo nada nuevo puedo decir paso y estoy diciendo, me siento completa con lo que ya se ha dicho, completo. Y cuando una persona se dispersa mucho, esto es muy de nuestra cultura latina. Yo encuentro una gran diferencia entre la cultura europea y la cultura latina en términos de capacidad de concreción y de dispersión. Los latinos somos muy
mucho más dados a la dispersión y vamos hasta la estratosfera para volver al planeta Tierra a decir lo que queremos decir. Y el facilitador puede ayudar a eso, ayudar a moldear ese hábito de algunas personas que en lo presencial o en lo virtual se dispersan mucho para decir lo que quieren decir. Entonces puede el facilitador decir, permíteme, lo que estás diciendo es ta, 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 y lo dice en 5 palabras. Ah, sí, claro, ya, eso sí es lo que yo quería decir. Gracias. Muchas veces van a agradecer que el otro le está ayudando a concretar, pero es también una forma de ayudar a generar una cultura de síntesis, de concreción, y decirle, mira, recuerda que en este momento el tema de agenda, por eso decíamos al comienzo, es muy importante llegar con una agenda organizada, que se consiente al comienzo de la reunión. Cuando una persona se está dispersando, perfectamente el facilitador es totalmente legítimo que el facilitador le diga, mira, perdón, espérate, guárdate eso para después, porque acuérdate que en este momento el tema de agenda es este. Ah, sí, tienes razón, sí, me estaba dispersando. Entonces, ¿ves cómo el facilitador va ayudando a generar una cultura de síntesis, de concreción, de foco, de no repetición, y todo eso ayuda un montón. Pero es un proceso de formación, es un proceso de transformación personal y organizacional. De dejar el hábito de que yo tengo que repetir 30 veces porque es que quizás no me están entendiendo. Ya te entendimos, ya te escuchamos eso. Ya te lo escuchamos, no necesitas repetirlo. No, y Roberto sabe que yo varias veces a una compañera con cada muy frecuente de decirle, ya lo has dicho 3 veces, ya no necesitamos que no lo repitas, ¿no? Bueno, yo quisiera en este momento atender las preguntas que nos hizo Carlos Ovalle por el correo, porque él no podía estar y quería. Entonces, quiero leer la primera pregunta que ya la puse en el chat y es, ¿cómo se resuelve una proposición en la que un equipo está de acuerdo en el objetivo a lograr, pero no consciente en el cómo? Porque piensan en diferentes enfoques para hacer. A causa de eso se puede dividir en grupos, se puede dividir un grupo en 2 grupos distintos. Robert, ¿quisieras contestar? Pues, o sea, sí pasa bastante a menudo, o sea, que no haya consentimiento en el cómo. Pero sí, se me hace muy grave como que por eso se llega a una escisión del grupo, una división del grupo. Entonces, allá pues la invitación yo creo que más bien a hacer un chequeo del cuál es el propósito que tenemos en común y qué estamos dispuestos a ceder o sea, porque recordemos que el consentimiento se toma en un rango de tolerancia, entonces es un espacio al interior del cual hay varias opciones del cómo, ¿no? Cómo hacer las cosas. Y porque a fuerza una debe de estar afuera de la línea de tolerancia de otro grupo. Esa sería mi pregunta. O sea, de que pero lástima no está Carlos aquí como para hacer un debate sobre de eso, pero yo más bien ya exploraría cuál es nuestro espacio de tolerancia como círculo para ir hacia el objetivo. Porque si surgen divergencias en el cómo, se me hace que pues no estamos haciendo bien sociocracia porque pues, en sociocracia se toma consentimiento, se integran objeciones, etcétera. Se busca de ampliar este espacio donde podemos tomar nuestras decisiones y cómo lo hacemos, por ejemplo, pues acortando el plazo, modificando la propuesta. Y entonces hay varias herramientas de integración de las objeciones que nos permiten o medirlas también, las inquietudes, ¿no? Pero aquí estamos yendo hacia, o sea, de cómo lo plantea Carlos, estamos yendo hacia 2 preferencias. Entonces ya no lo entiendo como un proceso sociocrático eso, porque si estamos en la preferencia, no estamos en la tolerancia. Pero pues no está aquí Carlos como para explorar esa parte, ¿no? Sí, igualmente pues con Carlos trabajamos en equipo y podremos pues como ayudarle a comprender más su pregunta, pero estoy totalmente de acuerdo con Roberto. Si una decisión genera fraccionamiento de un equipo es porque no hubo un verdadero proceso de entender la inteligencia colectiva, de co-crear y entender. ¿Es suficientemente bueno por ahora? ¿Está suficientemente lista la propuesta para intentarlo? Y si sí, no importa si el camino que elegimos fue el que yo, digamos, del que yo era como partidaria al comienzo, el que yo
decía al comienzo, ese es el mejor camino, o si es el otro, pero si de verdad me escucho a mí y pongo mi pedacito de verdad y de verdad escucho a cada uno de los demás y cada uno de los demás de verdad hace explícito su pedacito de verdad y creamos desde allí una solución, no hay división. Es que eso es justamente lo que la sociocracia nos... la sociocracia es solamente una herramienta para evitar las polarizaciones, para evitar las divisiones. Es una de las grandes logros de la sociocracia, es cómo creamos juntos, entendiendo que tú tienes una comprensión, tú otra, tú otra, tú otra, tú otra, y cómo articulamos esas diferentes comprensiones para crear una solución que nos venga bien a todos. Y Robert hablaba de un concepto muy importante, es el rango de preferencia y el rango de tolerancia. El rango de preferencia es como lo que yo más quisiera, ¿no? Yo más quisiera que la solución sea esta, pero ¿cómo flexibilizo ese rango? Lo amplío un poquito para que las preferencias de los demás también quepan y construyamos desde un rango de tolerancia que es mucho más amplio. Porque juxtaponer el rango de tolerancia de Roberto, de Beatriz, de Mario, de Gonzalo, de Gustavo y de Evelyn es un tema complejo que nos requiere disponernos a flexibilizar nuestros márgenes. Y ya lo que esté por fuera de los rangos de tolerancia de alguien, ahí es donde podemos objetar y decir, no estoy de acuerdo con esta propuesta. ¿Sí? Pero si genera división, algo faltó importante en cómo se abordó la construcción de esa propuesta, cómo se escucharon esas voces, quién no se sintió escuchado. Y entonces dice, no, me voy para otro grupo, ¿no? Vamos a la segunda pregunta de Carlos. La siguiente pregunta es, ¿cómo se gestionan las creencias limitantes personales que cada uno de nosotros tenemos dentro de un grupo de sociocracia cuando surge la toma de decisiones? Pensamientos limitantes. Robert. Pues sí, para mí es siempre tema de rango de tolerancia y preferencias, o sea, las creencias limitantes son nuestras preferencias a veces, ¿no? Entonces, si nos paramos a defender nuestras creencias y no estamos abiertos a mundos ajenos y diferentes a la otra edad, es un problema. Y es el problema que vemos en el día a día en todo el mundo, ¿no? Donde pues se hacen polarizaciones, se hacen guerras, se hacen conflictos y, y entonces, pero pues, como decía Beatriz, tenemos herramientas que nos permiten de integrar más que segregar, tenemos herramientas que nos permiten de crear, de converger hacia un propósito común y tenemos también la posibilidad de escuchar, de activar la escucha activa y pues ver, conectar desde el corazón como propone la comunicación no violenta, ¿no? Y entonces crea conexión hasta cuando no estás de acuerdo, pero pues nunca perder ese tipo de la conexión porque hay creencias limitantes, ¿no? Porque pues eso es que genera laceración y conflictos y problemas a futuro y mejor, o sea, tomar otro tipo de conexión, ¿no? Sí, quisiera resaltar ahí también que la sociocracia está muy conectada con la comunicación no violenta y son dos herramientas súper complementarias. Les invito también a navegar mucho en este mundo, en este gran legado de la humanidad que hizo Marshall Rosenberg y Gandhi, bueno, como gran pionero del AIMSA, la comunicación no violenta, y en donde una de las cosas muy importantes que nos ayuda a entender la comunicación no violenta es cuáles son nuestras creencias limitantes y cómo las transitamos y cómo en nuestro camino de evolución de conciencia personal, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Que la sociocracia pasa e implica, ¿no? Una evolución de conciencia. Y transitar por esta espiral dinámica para llegar a niveles de evolución de conciencia mayor. Y las creencias limitantes determinan mucho nuestras formas de comportamiento. Y algunas son casi, ¿cómo se llama? No nos damos cuenta, son reacciones, ¿no? Casi intuitivas, ¿no? Casi instintivas, de la barriga, ¿no? Vienen de la barriga, así, ¿no? Y cómo las trabajamos, cómo me reconozco como un ser que me estoy purificando, que me estoy limpiando, que estoy puliendo ese cristal que soy,
para también ser un mejor ser humano, y eso es lo que pueda poner yo en el afuera de la relación con los otros en una organización, en un colectivo, en un círculo sociocrático, en lo que sea que hagamos, ¿no? En una empresa, en un proyecto educativo, en un proyecto que quiere llegar a procesos educativos como la organización de la que Gustavo nos mencionó, la Fundación de Ayuda Humanística de Argentina y las de todos y cada uno de ustedes. Para que todo esto se dé, pasa y necesita pasar por la transformación personal. Y tenemos cientos de herramientas de transformación personal, y tenemos muchos talleres de distintas índoles, y coach, y mentorías, y estudios de control de conocimiento de tu propósito de vida. Bueno, ¿no? Tantas que lo importante es caminarlas, ¿no? La que tenga sentido para ti, pero camínate, trabájate, ¿no? Si no estás en un camino de tu propia evolución, también cómo puedes esperar que los otros lo estén, y que podamos entonces crear con esos otros conversaciones significativas, suculentas, importantes, gozosas, y nos permitamos avanzar en los procesos de manera gozosa, ¿no? Y trascendiendo nuestras creencias limitantes, para retomar con la pregunta que nos hizo Carlos. Bueno, ¿qué otras preguntitas tenemos? ¿Quién más quiere aprovecharnos? Estoy viendo el tiempo, Beatriz, nos quedan como 3 minutos planeados, o sea, del tiempo planeado. Ah, ok, esta charlita está programada para 1:30. Sí, Ok, entonces no, entonces es tiempo de ir cerrando, a menos que alguien tenga una pregunta así candente que le esté quemando la barriga. Bueno, entonces qué rico cerrar con cómo nos quedamos, que está vivo en nosotros, en cada uno de nosotros después de esta conversa. Evelyn, ¿quieres empezar? ¿Cómo te sientes con esta conversación? Animada, muy animada. Creo que lo que estaba hablando en la dimensión social, ¿no? La sincronía del universo, creo que hay que cambiar los modos eh, de relacionarnos, y me parece que la sociocracia es una herramienta fundamental, y la comunicación no violenta. Gracias, la disfruté un montón, y a ponerla en práctica. Yo estuve trabajando con unos brigadistas del MST en un programa de reproducción de semillas, y esto que ustedes dicen de ponerlo en práctica es exactamente, o sea, había gente que, ¿cómo aprendemos a reproducir semillas si no sembramos las plantas y no hacemos todo el proceso? Esto es exactamente lo mismo, la vida es vivirla. Gracias. No se aprende a manejar un carro con ver el carro. Tú Exacto. puedes ver un tutorial y puedes sentarte en YouTube a ver tutoriales si tienes ideas, pero solamente cuando coges las llaves del carro y te metes adentro y el carro te corcovea y no sabes cómo es la cosa, ahí es que aprendes a manejar, ¿cierto? Se aprende haciendo. Entiendo. Aprender haciendo y viviendo. Muy bien, Minor, y después Gustavo. ¿Cómo quedas de esta sesión de abierta de preguntas y respuestas? Muy bien, la última intervención que hiciste con respecto al asunto del desarrollo personal, que es un camino que uno tiene que recorrer precisamente para poderle dar vida a todo este tipo de organizaciones, me resonó con una pregunta que tenía y que la contestaste sin yo hacerla, así que agradezco la intervención. ¿Ves cómo se mueve la inteligencia colectiva? Sí. Otra cosa que me ayudó fue y que se me ocurrió cuando ustedes iban contestando, es que una buena forma de integrar a nuevos miembros es hacerlos partícipes de reuniones, pero simplemente como observadores, o sea, simplemente para que vayan viendo la dinámica y después asignarles un tutor y que el tutor los vaya encauzando poco a poco hasta que estén listos para participar productivamente. Entonces, considero muy útil este tiempo, más bien agradezco mucho el espacio que nos dieron para efectos de este intercambio de ideas. Muchísimas gracias. Súper, gracias, Minor. Gustavo y después Gonzalo.
Bien, yo me voy satisfecho, la verdad. Me fue muy nutritivo todo lo que compartieron y también Beatriz, Roberto me contagiaron una energía muy bonita y se los agradezco muchísimo eso. Y bueno, estamos en contacto entonces para lo que surja. Muchas gracias. Me encanta. Eh, Gonzalo y después Roberto. No, no te escuchamos, Gonzalo. Gonzalo, estás en mute, no te escuchamos. Debes activar tu micrófono. Creo que tiene problemas como para activarlo. Sí. Entonces escuchemos a Roberto mientras Gonzalo puedes activar tu micrófono o si tienes dificultad también se nos haces tu ronda de cierre, tu comentario de cierre por el chat, estaría súper bien porque rico leerte o escucharte. Exacto. Y bueno, yo me voy muy satisfecho, la verdad. Pasa a Ah, ya, Roberto. ya. Adelante. No te escuchamos, Gonzalo. Sí, es que está cortado. Gonzalo, estás en mute, no te escuchamos. No me abre. Entonces escuchemos a Roberto mientras se nos haces tu ronda de cierre, tu comentario de cierre por el chat, estaría súper bien porque rico leerte o escucharte. Exacto. Y bueno, yo me voy muy satisfecho, la verdad. Ah, ya, ya. Adelante. No, Hay un delay, hay un retraso en tu señal, Gonzalo. Dale, pero ahí te vemos. Te vemos, pero no te escuchamos, Gonzalo. Intenta hablar, a ver. No, Gonzalo. No, quiero retardar la reunión y agradecerles. bueno, no te escuchamos bien. Yo creo que si puedes, por favor, escribirnos por el chat tu comentario porque realmente no te escuchamos bien. Robert. Yo creo que si puedes, por favor, escribirnos por el chat tu comentario porque realmente no te escuchamos bien. Robert. Ok. Bueno, me voy muy satisfecho pues la verdad que contestar a preguntas como que crea claridad también adentro de nosotros y lo agradezco mucho de poder compartir esa comprensión. Creo que también la comprensión es colaborativa, ¿no? Y entonces crear un espacio de reflexión donde, pues, para solucionar dudas de otros, hasta aclaras tus dudas, creo que son espacios muy valiosos y que tenemos que replicar y tener y ofrecer más a menudo, ¿no? Y qué rico, pues, poder contactar con personas de con tantos proyectos diferentes de otras partes de América Latina. Hubo mucha variedad de países y de personas y eso es muy, muy lindo, muy biodiverso, muy sociocrático. Gracias. Ay, sí, a mí también me siento muy contenta, me parece que estuvo rico y me da incluso la idea como es como organizar periódicamente el café sociocrático, un espacio de tertulia, que vengamos distintos de los distintos miembros de Sopra, los que queramos venir, abierto así como este de hoy, abierto a que quiera llegar, me parece que sí, me parece que es un espacio de conversaciones muy poderosas, de abierto a quien quiera llegar y me da así como la idea de hacerlo con cierta periodicidad. Y antes de cerrar, quisiera preguntar quiénes de ustedes estarían dispuestos para llenarnos una pequeña retroalimentación que necesitamos reunir Roberto y yo, de cómo se desarrolló esta reunión. Si alguno de ustedes se siente cómodo con que le pidamos este favor, porfa, pónganos su manito arriba, Evelyn y Minor. Perfecto, listo. Les haremos llegar entonces es muy sencillo, es un formatico muy sencillo pues que les pedimos llenar. Y muchas gracias por ayudarnos además a... También Gustavo creo que levantó la mano Ah, y bueno, Gonzalo envió un mensajito por el chat. Muy yo iba a agradecido decir, por la...
Dale, Robert. Muy agradecido por la información, quedo pendiente de otros conversatorios. Un abrazo caluroso para todos. Muchas gracias. Excelente, muy bien, gente linda. Gracias. Bueno, Gracias. gracias, hasta pronto. Chao. Muchas gracias, hasta Chao, luego. chao. Gracias. Chao.